Hola a todos. Como bien lo mencionó Walter, en este espacio vamos a mostrarles la herramienta Planisware Orchestra con un caso muy práctico, lo más aterrizado posible. Lo hicimos en forma de una demostración de una empresa ficticia y la idea es llevar o mostrarles todo el ciclo de vida desde que nace una idea hasta que se genera el proyecto y se genera pues el valor que ese proyecto debería aportar a la organización. En este momento estoy compartiendo pantalla, deberían estar viendo la portada de esa empresa ficticia que vamos a utilizar. Entonces, sin más preámbulo, pues en vez de pronto hablarles un poco de orquestra, de qué es, cómo funciona, vamos a ir directo al caso práctico para que sea muy aterrizado lo que les vamos a presentar y pues vamos a sacarle mayor provecho. Entonces, la película en la que nos vamos a meter es esta empresa ficticia, se llama Delicium, es una empresa de alimentos y ahí en la parte inferior vemos el caso ficticio al que se están enfrentando. Como ahí lo dice, pues Delicium está bien posicionado en el mercado, ¿sí? Sin embargo, ante la gran cantidad de productos, sea competencia o productos sustitutos que se encuentran en el mercado, pues esta empresa ve riesgo de que su market share o que su participación en el mercado disminuya. ¿Sí? La gente está comprando otros productos, son competidores directos o incluso están comprando unos productos sustitutos, en fin, su participación en el mercado se está viendo en riesgo. Para mitigar ese riesgo, entonces, Delicium implementó un equipo especializado de innovación cuya misión es diseñar y crear nuevos productos y así mantener o incrementar su participación en el mercado. ¿Listo? Ese es el caso que estamos viendo acá para esta empresa ficticia. Y antes de entrar a la herramienta orquestra, vamos a ver un resumen de lo que vamos a cubrir. Entonces, este es el Innovation Journey de Elysium. En la parte superior izquierda vemos el inicio, en la parte inferior derecha vemos el fin y todo parte de acá, del proceso de ideación. Es decir, en este marco de trabajo que involucraría procesos, metodología, cultura y herramienta, ¿sí? En este caso vamos a hacer mucho énfasis en la herramienta. En la parte de la herramienta, pues se registrarían las ideas que se van a evaluar, analizar, priorizar y después se convierten en proyectos. ¿Listo? Entonces, este es el primer paso de este Innovation Journey. Después de que se registran las ideas, esas ideas pasan por ese túnel que vemos ahí, ese túnel gris. Permítanme, pongo el puntero acá. Este túnel, entonces las ideas van pasando por unos filtros. Esos filtros básicamente consisten en revisarlas, puntuarlas, priorizarlas y al final seleccionarlas. ¿Listo? ¿Esto por qué? Porque muchas veces los proyectos nacen y no se supo, o algunos no se sabe de dónde salió. Es que este proyecto viene desde hace años, es que esto lo propuso el jefe en junta, es que este proyecto tiene mucha relevancia porque es importante, porque sí, ¿sí? Entonces la idea es que conectemos los proyectos que van naciendo con las ideas que los generaron que se supone que un proyecto nace de una idea y una idea nace de una promesa de valor, ¿cierto? Entonces, cuando todas estas ideas pasan por este embudo, por este túnel, ¿sí? Ellas, las que se aprueben, se convierten en proyectos, que sería esta cajita azul que vemos acá, ¿listo? Ahí ya nació oficialmente un proyecto. Después de esto viene la parte del portafolio. Todo esto hace parte del Innovation Journey. Entonces, el portafolio, como sabrán algunos, es una agrupación de proyectos interrelacionados y esta agrupación está diseñada o está estructurada de una manera jerárquica. ¿Listo? Podemos tener un portafolio, subportafolio, programa, etcétera. Por ejemplo, podríamos tener un portafolio que tiene un subportafolio de innovación, con el subportafolio de TI,
con el subportafolio de investigación y desarrollo y así. ¿Listo? Entonces, ese proyecto que nació de una idea y esa idea surtió un proceso de aprobación, bueno, el proyecto pasa a uno de esos portafolios que ya existen, ¿listo? Y en la herramienta, recuerden que vamos a hacer mucho énfasis en la herramienta, pero todo esto es una combinación de procesos, cultura, metodología, herramienta, ¿sí? Pero entonces, en la herramienta, enfocándonos específicamente, configuraríamos esos portafolios y priorizaríamos, diríamos cuál proyecto tiene más prioridad que otro, porque aquí ya no estamos hablando de ideas, sino de proyectos. Y ese portafolio lo vamos organizando en una línea de tiempo. Entonces decimos, bueno, para el primer Q vamos a ejecutar el proyecto A, para el segundo el proyecto B, para el tercer Q el proyecto C y D, en fin. Va tomando forma ese portafolio a manera de un roadmap o de una línea de tiempo. En algunas ocasiones esos portafolios se aprueban oficialmente, se dice, listo, este es el portafolio con el que nos vamos a ir, arrancamos, o a veces esos portafolios se van generando de manera dinámica. Ya pues todo depende de la cultura y de la forma de trabajo de la organización. Mm, Al final, bueno, tendríamos un portafolio consolidado y después viene esta cuarta casilla que vemos acá, que es toda la ejecución de proyectos. ¿Qué quiere decir? Que en este punto ya no estamos hablando de un portafolio, sino de un proyecto y ese proyecto se manejará con las prácticas de gestión de proyectos que muchos conocemos. Muchas de esas prácticas están o nacieron del modelo predictivo o waterfall, que es lo que vemos acá. Otras de pronto vienen del mundo agile, ¿sí? Del mundo adaptativo o incremental. O incluso, pues como se ha visto en los últimos años, una combinación de ambas, ¿sí? Digamos que el mensaje principal que queremos dar acá es que podemos manejar el proyecto aplicando la práctica que mejor se ajuste al proyecto. A veces la organización, el propio gerente de proyecto, el equipo de trabajo, ellos son los que saben qué funciona y qué no funciona y depende mucho de la naturaleza del proyecto. Mm, Al final, bueno, en la herramienta manejaremos o aplicaremos las prácticas que más se acomoden. Probablemente sea una combinación, ¿sí? Porque esa ha sido la tendencia que hemos visto en los últimos años, que ya 100% Waterfall, 100% Agile, pues no genera tanto valor como si genera una combinatoria. Y además de eso, pues hay otro esquema de trabajo que se llama StageGate, que este es para desarrollo de nuevos productos, ¿listo? Por ejemplo, tenemos clientes que cuando lanzan un nuevo ponqué, una nueva galleta, en fin, aplican ese modelo de StageGate. Listo. Aquí voy a salirme un poquito del detalle, y digamos que aquí entro en mucho detalle porque creo que la mayoría de los que estamos acá nos identificamos mucho con el rol del gerente de proyecto, pero abstraigámonos un poco del detalle, volvamos a la visión general. Y aquí pues el mensaje que quiero recalcar es que todo nace de las ideas. Esas ideas se revisan, se priorizan, se seleccionan, algunas se aprueban, se rechazan, se convierten en proyectos que hacen parte de un portafolio y después cada uno de esos proyectos empieza a andar aplicando las prácticas que mejor le convienen. Después el proyecto, bueno, se ejecuta, digamos, pasan 6 meses, 8 meses, un año, el tiempo que sea, y el proyecto finaliza, y después de que el proyecto finaliza, es hora de medir el valor, ¿listo? Se supone que un proyecto se está ejecutando porque le va a generar valor a la empresa. ¿Y qué valor le genera a la empresa? Pues la promesa de valor que se habrá hecho en el momento en que se creó la idea. De esta manera todo queda conectado. Entonces, por eso es que hacemos énfasis desde la idea, o sea, desde acá, hasta el valor, ¿sí? En algunas ocasiones nos concentramos más que todo en esto, ¿sí? No, que es que la gestión de proyecto, que triple restricción, que calidad, que recursos, etcétera, ¿sí? O que Scrum, que Kanban, que Lean, etcétera, pero dejamos de lado todo el resto de cosas. A veces de pronto llegamos al portafolio incluso, pero se nos olvida que todo parte desde acá y que termina acá. ¿Listo? Entonces, este es el Innovation Journey que vamos a tratar de recorrer. Digamos que mirar todo esto con amplio nivel de detalle requiere varias sesiones,
pero queremos dejarles a ustedes una idea de cómo es ese Innovation Journey manejado en la herramienta Orquestra. Ya para finalizar con esta diapositiva, entonces, algo en lo que nos gusta hacer énfasis es que la herramienta Orquestra está diseñada para que sea muy agradable al usuario, ¿sí? Que la experiencia de usuario sea algo superior comparado con otras del mercado, es decir, una interfaz sencilla, una curva de aprendizaje reducida, y que haya mucha colaboración. Estos globitos que vemos acá, pues es la colaboración que se genera en la herramienta, porque a la final podemos tener una herramienta muy poderosa, ¿sí? Pero si no es agradable al usuario en cuanto a experiencia de usuario, la gente va dejando de usarla, ¿sí? Em, y por otro lado, podemos tener una herramienta que tiene muy buena experiencia de usuario, pero si no cubre cosas, si solo se queda en lo táctico, por ejemplo, asignación de tareas, responsables, fechas y hasta ahí, sí, pero por ejemplo tenemos casos de empresas que nos han contactado y dicen, mire, tenemos X herramienta muy buena para los equipos de trabajo, pero para los directivos, para la PMO no le sirve, ¿sí? Entonces ahí digamos que se genera el dilema de, bueno, algo poderoso, pero que no va a usarse, no va a ser usado con agrado por los equipos de proyecto, o algo que sí va a ser usado con agrado porque les sirve para manejar los pendientes, las tareas, fechas, pero no le sirve a los directivos. Entonces, la idea de orquestra, y con esto cierro pues esta diapositiva, es buscar ese equilibrio entre lo poderoso y lo que sea fácil de utilizar. ¿Listo? Entonces, vamos a mirar eso en la herramienta. Voy aquí a acceder al ambiente demo que tenemos preparado para ustedes. Vamos a loguearnos como Gary. Gary es un gerente de portafolio y bueno, él es el responsable de supervisar todo ese ciclo que acabamos de ver hace un momento. ¿Listo? Él es un gerente de portafolio, él monitorea un portafolio que tiene diferentes subportafolios y desde ahí, él si quiere puede mirar la conexión con las ideas, con los objetivos, con los proyectos, con las actividades, con los riesgos, con los recursos y con más cosas. ¿Listo? Aquí ya nos logueamos como Gary. Esto es orquestra. ¿Listo? Y por donde vamos a arrancar es acá, en este dashboard de ideas que llamamos Intake Dashboard. Aquí este es un tablero de mando que Gary él mismo diseñó, ¿sí? Porque la herramienta pues permite crear los propios tableros de mando embebidos en ella. Em, Gary creó su tablero de mandos con las ideas, lo llamó Intake Dashboard, lo está trabajando con Samantha, que es esta señora que vemos aquí arriba, ¿listo? Ella hace parte del equipo de Gary, ¿listo? Y ellos pues crearon este dashboard. En ese dashboard ellos ven un resumen de cómo están las ideas del portafolio. Por ejemplo, tenemos 4 ideas de Product and Innovation, o sea, 4 ideas que apuntan a desarrollo de productos e innovación. Tenemos 3 ideas de el área de TI, o mejor dicho, relacionadas con TI, y así. ¿Listo? Entonces, en total, tenemos unas 10 ideas en este dashboard, y aquí las vemos organizadas por unidad. ¿Listo? Esta es la unidad de productos e innovación, esta es la unidad de TI y así. Las ideas, también, digamos, conectando esto con lo conceptual, las ideas, como vimos en la diapositiva anterior, tienen que ser seleccionadas y para que sean seleccionadas tiene que haber un mecanismo idealmente que sea objetivo, ¿sí? No que es que el autor de la idea es el que más grita o el que más tiene influencia o el que más presupuesto maneja, no, tiene que haber un mecanismo, ojalá lo más objetivo posible, para que las ideas se pueda decir con argumentos, mire, es que esta es más importante que esta otra, ¿listo? Y en el caso de Elysium, que es la empresa ficticia que estamos trabajando, que trabaja con orquestra, ese mecanismo objetivo es un puntaje. Y ese puntaje lo vemos acá, ¿listo? Entonces, por ejemplo, esta idea se llama Study Plan, tiene un puntaje de 3.15, y luego le sigue esta, luego esta y así. Entonces, el puntaje es lo que al final nos permite decir de manera objetiva, es que esta idea es más importante que esta otra y vamos a seleccionar esta y esta.
¿Listo? Entonces aquí estamos conectando el dashboard con lo que hace Delicium, la parte conceptual y con la metodología, y lo hemos traducido pues en la herramienta. Al final pues es el puntaje. Más adelante les voy a mostrar ese puntaje pues de dónde sale para el caso de Delicium. No es que lo que les voy a mostrar es que así se tienen que hacer las cosas y esto es lo que debería hacerse para todas las empresas. No, depende de la empresa, de la organización. Para el caso de Delicium les voy a mostrar cómo puntúan sus ideas. Bueno, no voy a entrar aquí en mucho más detalle, pero este es el dashboard que Gary y Samantha utilizan para monitorear o para tener un resumen de cómo están las ideas. ¿Listo? Mm, Vamos a mirar con más detalle alguna de esas ideas que están registradas para hacernos una idea de cómo se estructura una idea en orquestra para la empresa de Elysium, ¿sí? Insisto, lo que les estamos mostrando acá no es la regla de oro que todo el mundo debería apuntar, no, todo eso depende de la cultura, de la organización, de la metodología, de los procesos, etcétera. ¿Listo? Pero esperamos esto les pueda dar una idea o inspirarlos un poco. Listo, entonces vamos a mirar las ideas, ¿sí? Yo podría hacer clic acá y navego directamente a la idea, ¿listo? Por ejemplo, acá vemos la idea del snack infantil con alto contenido en proteína, ¿listo? Esta es una idea que está pendiente por aprobar, ¿listo? Podría hacer clic acá o también, pues en la herramienta puedo navegar al buscador de objetos o de elementos. Les voy contando, Orquestra es una herramienta que maneja diferentes tipos de objetos, ¿sí? Un objeto puede ser un proyecto, un objeto puede ser una idea, un objeto puede ser un portafolio, un objeto puede ser un riesgo, un entregable, etcétera. Es decir, estos que vemos aquí arriba son objetos que se manejan en la herramienta y lo hago hincapié en esto porque puede servirles para entender qué cubre la herramienta y qué no, ¿sí? Por ejemplo, viendo esta lista de objetos, nos podemos hacer una idea de, ok, con Orquestra puedo manejar ideas, puedo manejar portafolios, puedo manejar tableros de mando, como el que vimos hace un momento, puedo manejar proyectos, riesgos, entregables, elementos de trabajo, que estos son ítems de los tableros Kanban, ¿sí? Llamémoslos pendientes, ¿sí? Y mucho más. Aquí a la derecha tenemos más objetos, por ejemplo, documentos, informes de estado, controles de cambio, issues, actividades, que son las actividades que componen los cronogramas de los proyectos, si es que los proyectos van a utilizar diagrama de Gantt, porque es posible que no, entre otros. Aquí, por ejemplo, hay recursos y así. Entonces, eso nos sirve para hacernos una idea de los objetos que se pueden manejar en orquesta. Volviendo otra vez al caso de Elysium, nos queremos concentrar en el objeto ideas. Entonces aquí vemos todas las ideas que están registradas en Orquestra. ¿Listo? Las mismas que vimos hace un momento en el dashboard. Entonces vamos a entrar a esa idea del snack infantil con alto contenido en proteína. Esta idea la propuso Max, está pendiente por aprobar, pertenece al área de Product and Innovation, tiene unos costos, o sea, hay una inversión de $500,000 y los beneficios esperados son $750,000. Eso ya nos empieza a dar una idea del ROI, ¿sí? Que nos va a servir para definir o para establecer si esa idea tiene más relevancia que otras, ¿sí? Pues un elemento que se utiliza, y yo me atrevo a decir que en la mayoría de los casos es el ROI, ¿sí? El retorno a la inversión. Entonces es cuánto voy a invertir y cuánto me va a retornar. En este caso, pues está en términos financieros. ¿Listo? Entonces vamos a mirar esa idea. Voy a hacer clic acá y Orquestra me va a mostrar el detalle de esa idea de snack infantil con alto contenido en proteína. Aquí está cargando mi espacio de trabajo y aquí ya entramos a la idea como tal. Listo, recuerden, la idea es un objeto de los tantos que Orquestra pues permite manejar. Aquí ya estamos en la idea, vemos el nombre, quién la creó, la descripción, ¿listo? Algunas características, por ejemplo, el tipo de idea, ¿sí? Yo puedo tener tipos de ideas, tipos de proyectos, etcétera, ¿listo? Una prioridad, entre otra información. De aquí quiero hacer énfasis en esta parte de aquí abajo, porque a la final estos campos que vemos aquí arriba son campos con los que queremos categorizar las ideas.
Y para la empresa X, la categorización podrá ser por prioridad, por tipo, por relevancia, impacto, si es local, regional, en fin, ¿sí? Y esto pues depende de cómo la organización quiera categorizar las ideas para después filtrarlas, agruparlas, etcétera, ¿listo? En el caso de Delicium, pues a ellos les interesa establecer un tipo de idea, ¿sí? En este caso es el tipo business, pero puede haber otro tipo que es innovación, otro tipo que es mandatorio, en fin. También a Delicium le sirve tener una categorización por prioridad y así. Estos campos al final, pues se podrán crear los que se necesiten, ¿sí? A la final es la tipificación, o mejor dicho, los campos que le permitan a la empresa tipificar las ideas, filtrarlas, agruparlas de la manera que a ellos les convenga, ¿sí? A la final son campos que me permitirán agrupar la información. Sin embargo, esta parte de aquí abajo, pues sí creo que es más relevante porque es la que nos permite hacernos una idea más objetiva de por qué esta iniciativa que estamos proponiendo es importante o no. Me explico. Aquí es donde tenemos, por ejemplo, los costos, que es cuánto hay que invertirle a esta idea, cuáles son los beneficios esperados, ¿sí? Aquí vemos cuántas horas hombre, o perdón, estos días hombre requeriría esta idea. Muchas veces las ideas requieren, o mejor dicho, en algunas ocasiones, no voy a decir muchas veces, sino en algunas ocasiones, las ideas se revisan no solo por el retorno a la inversión, sino, bueno, cuánto esfuerzo vamos a necesitar para hacer esto, ¿sí? Porque muchas veces ese esfuerzo no está incluido en los costos, ¿sí? Pensamos en costos de material, de consultoría, de licencias, de equipo, de maquinaria, pero los costos internos, la mano de obra interna de la organización de Delicium, no la contemplamos y resulta que el costo supuestamente era bajito, pero tenemos a muchos empleados de Delicium trabajando por lo menos al 40% de su tiempo durante todo un año en una idea y bueno, ahí los costos, el tiempo que invierten los empleados al final se traduce en costo. Entonces, este campo de carga hace referencia a cuánto esfuerzo requeriríamos. Entonces, si esto de pronto les puede ayudar para inspirarse, estamos hablando de cuánto me cuesta, ¿sí? Cuánto me va a retornar, ¿sí? Cuánto esfuerzo necesito. ¿Listo? Además de eso, tenemos una fecha de inicio objetivo, es decir, si esta idea se aprobara, el proyecto que van a hacer de esa idea, ¿cuándo debería iniciar? ¿Listo? Porque es posible que esta idea se demore en revisión, que sí, vamos a verla, sí, después en el siguiente comité, luego, oiga, felicitaciones, ya la idea fue aprobada. No, pero es que ya, pues se aprobó, pero, mejor dicho, se aprobó mucho después de cuando se supone que el proyecto iba a iniciar. Ya esto no es viable, ¿sí? Otro ejemplo. Mm, tenemos una compañía que va a hacer un lanzamiento de un producto, y entonces ahí hay una idea de un nuevo producto, pero ese producto está diseñado para temporada de Halloween o para temporada de Navidad, ¿sí? Entonces, ese es un claro ejemplo de una idea que tiene un marco de tiempo, de una idea que derivará en un proyecto y que ese proyecto tiene un marco de tiempo específico y muy rígido, ¿sí? Si esta idea la aprobamos, deberíamos aprobarla antes, por ejemplo, antes de junio, para que desde junio a noviembre desarrollemos el producto y para que entre noviembre y diciembre lo lancemos, porque ahí va a ser el momento en el que este producto va a tener su ciclo de vida más alto. ¿Listo? Después de diciembre 31 se acabó el año y ese producto ya va a ser irrelevante. Entonces, esa fecha de inicio del proyecto es clave, ¿sí? Recuerden, esta es la fecha de inicio del proyecto que se crearía si esta idea se aprobara. ¿Listo? Así como ese proyecto tendría una fecha de inicio, también tendría una fecha de finalización, ¿sí? Entonces, volviendo al ejemplo del producto navideño, digamos que vamos a lanzar un ponque navideño, la fecha de inicio del proyecto debería ser el 1 de junio y la fecha de finalización del proyecto debería ser el 30 de noviembre, ¿sí? Para que el lanzamiento sea el 1 de diciembre. ¿Listo?
Y acá tenemos, por si acaso, una fecha a más tardar. O sea, estamos diciendo, miren, el proyecto debería finalizar acá, pero me podría extender un poco más acá. ¿Sí? Ya pasada esta fecha, ya definitivamente esta idea no es viable. Ya el proyecto que generaría esta idea no es viable y entonces no perdamos tiempo revisando esta idea. ¿Listo? Entonces, estos son elementos que pueden servir para empezar a estructurar las ideas. Listo. Aparte de eso, las ideas, yo les hablaba de que hay un puntaje en orquesta, ¿sí? Delicium tiene su propio sistema de puntaje y es apalancado en la herramienta. Eso es lo que hablamos acá del alineamiento estratégico. Entonces, el alineamiento estratégico, para el caso de Delicium, está diseñado para que se genere un puntaje de 1 a 4, ¿sí? 4 es el máximo nivel de puntaje, 0 es lo mínimo, ¿listo? Y en este caso, esta idea tiene un puntaje de 3.10. ¿Y ese puntaje de dónde sale? Listo. En el caso de Delicium, están manejando tres ejes con los cuales puntúan o califican las ideas. Un eje económico, un eje de organización y un eje de riesgo. ¿Listo? Son estos de acá. Y cada eje tiene un peso, ¿sí? Aquí estamos viendo que para el caso de Delicium, el eje de riesgos es el más importante. ¿Listo? Esto que vemos acá no es el puntaje, es la ponderación. Quiere decir que lo económico y lo organizacional no es tan importante como el factor de riesgo, como lo relacionado con los riesgos. ¿Listo? Entonces, esto nos da una idea de cuál es la importancia o de cuáles son esos factores que llevan a la toma de decisiones al momento de seleccionar o rechazar una idea. ¿Listo? Entonces, listo. Ya aquí sabemos que son tres ejes. El eje más importante es riesgos. Ok, ahora sí hablemos del puntaje. Aquí vemos el puntaje que se obtuvo en cada eje. ¿Listo? En este tuvo 3.5, en este 3 y en este 3. ¿Listo? Mm, y estos números, que es el puntaje, esto ya no es la ponderación, esto es el puntaje, ¿de dónde sale? Sale de aquí abajo. ¿Listo? Entonces, acá arriba tenemos cada uno de los ejes. Eje económico, eje organizacional, eje de riesgos, podrían haber N ejes, ¿sí? 5 ejes, 2 ejes, en fin. Todo esto dependerá ya pues de la forma en que la organización toma decisiones, ¿sí? Esto ya sería un tema más metodológico que de herramienta, ¿sí? Pero en el caso de Elysium, digamos que ellos manejan esto. Aquí estamos viendo que para el eje económico se hacen tres preguntas clave, ¿listo? Estas de acá. Para el eje organizacional se hacen otras preguntas y para el eje de riesgos se hacen otras preguntas. Miren, estas son las preguntas para el eje organizacional, ¿sí? Y podrán haber otras preguntas para el eje de riesgos. Esas preguntas lo que buscan es recolectar información y a la final la respuesta a esa pregunta va a generar un puntaje. Y ese puntaje sube a nivel del eje y luego ese puntaje del eje sube a nivel total. Vamos a ver un ejemplo. Para el eje de riesgos tenemos dos preguntas, ¿listo? En la primera pregunta estamos preguntando si el cronograma el cronograma del proyecto que se derivaría de esta idea es lo suficientemente flexible para para enfrentarse a la incertidumbre del mercado, ¿listo? La respuesta es sí, este cronograma es flexible, o mejor dicho, el cronograma de este proyecto sería flexible, o sea, podemos mover fechas sin problema, ok, listo, entonces ahí el puntaje va a ser, si no estoy mal, a ver, mira, creo que va a ser 1, porque en orquesta, Delicium puede establecer opciones de respuesta y el puntaje que se ganaría esa pregunta de acuerdo a la respuesta elegida, ¿sí? Por ejemplo, si la respuesta es sí, entonces van a ser 4 puntos. Si la respuesta es no, van a ser 0 puntos. Si la respuesta es más o menos, entonces van a ser 2 puntos. ¿Listo? Entonces, dependiendo de las preguntas, perdón, dependiendo de las respuestas disponibles, va a haber un puntaje. ¿Listo?
Aquí hay otro ejemplo. ¿Cuál es el nivel de riesgo del proyecto? Aquí, bueno, aquí no me quedó muy bien armado el ejemplo. Acá debería ser alto, medio o bajo, ¿sí? Pero imaginémonos que dice alto, medio y bajo. Ah, perdón, aquí está. Ya, es un tema de refresco. Entonces vamos a decir que el nivel de riesgo del proyecto es bajo, débil, listo. Todo esto se puede configurar, ¿sí? Que es que ahí dice weak, pero nosotros no llamamos weak, sino bajo, que es que todo eso se puede cambiar. Todo esto es personalizable. En el caso de Elysium tienen weak, strong, very strong, etcétera. Entonces, dependiendo de las respuestas que se vayan colocando acá, se va obteniendo un puntaje y en este caso, pues ese puntaje se refleja acá en el eje de riesgos y a la final se totaliza y se ve acá. ¿Listo? Entonces, de ahí es donde sale esa puntuación. ¿Ok? Para resumir todo esto que acabamos de hablar, un sistema de puntos en el que tenemos ejes, pueden ser uno, 2, 3, 4, 6 ejes. Cada eje tiene preguntas, cada pregunta tiene opciones de respuesta y cada opción de respuesta tiene un puntaje. ¿Listo? Entre mejor sea la respuesta, mayor puntaje tendrá la pregunta y eso va a incidir en el eje y el eje va a incidir en el puntaje total. ¿Listo? Hasta aquí hemos visto cómo manejar la parte, digamos que estratégica de la idea, ¿sí? Y una inquietud podría ser, Diego, pero usted nos dijo que esto también le sirve a los equipos de trabajo, ¿sí? ¿Puede un equipo de trabajo entrar aquí y trabajar colaborativamente en esta idea? La respuesta es sí. Em, Recordemos que orquestra siempre busca hacer el equilibrio entre lo que le sirve a los directivos y lo que le sirve al equipo de trabajo. Y aquí, por ejemplo, estamos entrando al tablero Kanban de la idea. De pronto los directivos no van a entrar a este nivel de detalle, pero es que el equipo sí necesita hacer seguimiento a los pendientes. Y en vez de manejarlo en otra herramienta, en un bloc de notas, en un Excel, en un Trello, por allá en otro lado, ¿sí? Se maneja directamente acá y todo pues lo tenemos centralizado. La idea es que Orquestra sea la fuente única de información o como a veces lo llamamos, la fuente única de verdad para la toma de decisiones. ¿Listo? Entonces aquí vemos el tablero Kanban de la idea, podemos ver que en esta idea están trabajando Max, está trabajando Samantha, recordemos que Samantha hace parte del equipo de Gary y cada uno tiene unos pendientes. Por ejemplo, Max está elaborando el one pager del proyecto, que para el caso de Elysium es una página que resume el proyecto, ¿sí? Ahí queda consignado en un documento, mientras que Samantha está armando el caso de negocio. Cuando el equipo vaya avanzando en las tareas, pues como todo tablero Kanban, pues las va moviendo, terminado, pendiente, etcétera. Y esto nos permite que las reuniones de seguimiento sean mucho más fáciles, ¿sí? Es posible que a varios de ustedes les suceda que cuando hacen reunión de seguimiento, espéreme, abro mis notas, espéreme que lo tengo en un cuaderno, abramos el Excel, pero es que el Excel no tengo acceso, miremos qué fue lo que se dijo en los pendientes en el último correo, en fin. El manejo de los pendientes en ocasiones en pleno siglo XXI todavía nos da lidia. Entonces la idea es, abrimos la idea, abrimos el tablero Kanban y miramos que está pendiente. ¿Sí? Por cada tarea o por cada tarjeta de este Kanban vamos diciendo esto está terminado, esto sí, esto no, esto pasémoslo a pendiente, esto pasémoslo al backlog, en fin. Aquí, por ejemplo, estoy marcando la lista de chequeo de validar caso de negocio, que es una de las tarjetas del tablero Kanban. Entonces digo, ok. Y bueno, y si marqué unos ítems como en terminados, quiere decir entonces que esto ya está en progreso. ¿Listo? Y así, el equipo puede manejar los pendientes en la misma herramienta. También se pueden manejar documentos. El equipo podría subir los documentos. Miren que aquí ya está el one pager que hizo, en este caso lo subió Gary. ¿Listo? Pero aquí está el one pager que resume la idea. ¿Listo? Tiene dos versiones, incluso aquí tenemos enlaces a documentos externos, porque la idea es que si las empresas, por ejemplo, Delicium ya tiene su propio repositorio en SharePoint, en OneDrive, entonces algunos documentos los suben acá, pero otros los dejan en los repositorios existentes y aquí colocan el link a ese documento. ¿Listo? Orquestra no pretende reemplazar repositorios documentales ya en el mercado hay muchos y son muy robustos como
como SharePoint, como OneDrive, etcétera. Entonces aquí podríamos cargar enlaces. ¿Listo? Entonces, para cerrar el tema de la idea, vimos que la idea tiene una ficha en la que consignamos la información. Esa información o parte de esa información nos da una primera aproximación a cuánto le vamos a invertir, cuánto me retorna, cuánto esfuerzo necesito, qué fechas debería manejar clave. Segundo, vimos la parte del puntaje, que en este caso es el alineamiento estratégico, ¿sí? Esa es la parte estratégica. Y la parte táctica la vimos en el tablero y en los documentos. ¿Listo? También es posible que cada idea o cada objeto en orquestra, porque no son solo con las ideas, pueda tener su propio muro de notificaciones. Y aquí, por ejemplo, Samantha puso un comentario que dice, Max, puedes revisar esta nueva idea, ¿sí? Lo puede incluso etiquetar, Max le responde aquí de vuelta y todo queda pues en en el mismo lugar. ¿Listo? Bueno, eso en cuanto a una idea, ¿listo? Pero cuando miramos todas las ideas, ¿sí? Cuando miramos, digamos que las 10 ideas que tenemos en la herramienta y las queremos comparar, pues también podemos hacerlo. Para eso voy a ir otra vez al navegador de objetos, entonces hago clic acá. Ese navegador me permite explorar ideas, proyectos, tareas, entregables, riesgos, en fin, ¿sí? Todos los objetos que veíamos aquí arriba. En este caso, en el navegador, vamos a irnos no al listado de ideas, sino al listado de escenarios de ideas. O sea, en Orquestra un objeto es una idea, pero un objeto también es un escenario de ideas. Un escenario de ideas es como una bolsita en donde colocamos varias ideas y ahí las comparamos. Aquí tenemos 4 bolsitas, ¿sí? Escenario A, escenario B, etcétera. ¿Listo? El escenario A tiene 6 ideas. ¿Listo? El costo de todas esas 6 ideas es 493.000. Entonces podríamos decir, ok, si vamos a ejecutar todas las 6 ideas que están en esta bolsita, nos va a costar $493.000 y nos va a retornar 1.819.000 dólares. Esto pueden ser dólares, pesos, euros, lo que quieran, ¿sí? Orquestra permite múltiples monedas. Y aquí vemos la puntuación promedio de las ideas que están en ese paquetico o en esa bolsita. Vamos a mirarlas. Entonces vamos a ingresar a esa bolsita que se llama escenario A, que tiene 6 ideas, y vamos a compararlas. Entonces, aquí tenemos un gráfico de burbuja. Hemos visto en muchas ocasiones que, y permítanme aquí ajusto el zoom, pues aquí lo que estoy haciendo es ajustando el nivel de zoom del navegador y pues Orquestra se acomoda, insistiendo en el tema de la experiencia de usuario, la interfaz que sea agradable y que sea pues un manejo eh, que no, mejor dicho, menos clics, menos complejidad, que es que para entrar a un proyecto me toca clic aquí, aquí, acá, luego allá. No, la idea es que la experiencia de usuario sea superior. Aquí entonces ajusté el nivel de zoom para que ustedes puedan verlo mucho mejor. Y este gráfico de burbujas lo hemos visto en muchas compañías en Excel, ¿sí? Entonces, tienen un Excel en donde copian y pegan cada una de las ideas, utilizan los gráficos dinámicos y crean un gráfico de burbujas como estos. ¿Listo? Para algunas compañías ese Excel es suficiente, para otras no, porque a veces son 200 ideas. Esas 200 ideas cambian a veces de una semana a otra y a la PMO le toca, no sé, a final de año es una pesadilla para ellos porque es recolecte la información y es que el presupuesto que estoy solicitando para esa idea ya cambió, entonces vuelva y dígamelo, vuelva y péguelo en el Excel, pero es que cuando lo pegué con el formato que no era y se me dañó el gráfico, en fin, ¿listo? Cuando son pocas ideas es posible que el Excel sea suficiente, cuando son muchas pues se hace un poco más complejo. Independiente de la herramienta, pues bueno, tenemos este gráfico de burbuja que hemos visto en muchas ocasiones desde lo metodológico y en ese gráfico de burbuja comparamos las ideas desde dos ejes. En este caso, a modo de ejemplo, el Lithium, perdón, está comparándolas por costo y por carga. ¿Listo? O sea, entre más a la derecha esté, mayor costo requiere la idea
y entre más arriba, mayor esfuerzo, mano de obra nuestra, ¿sí? De la compañía de Elysium se requerirá. ¿Listo? Es posible que yo las quiera comparar no por costo y carga, sino por costo y cuál es el retorno. ¿Listo? Entonces también lo podemos hacer. Vamos a decir que en el eje vertical no me muestre la carga, sino que me muestre los beneficios esperados, o sea, cuánto voy a obtener a cambio. De esta manera, entre más a la derecha, mayor inversión requiere y entre más arriba, mayor retorno de esa inversión va a generar. ¿Listo? Por ejemplo, esta idea de acá no está muy a la derecha, ¿sí? Requiere un costo de aproximadamente $230.000, más o menos, 234.000 para ser exactos, mírenla aquí abajo, ¿está? Y el retorno son casi $300.000, ¿sí? Aquí está, son exactamente $300.000. Entonces, esta idea que vemos acá es esta que vemos aquí abajo. ¿Listo? Entonces, básicamente es, como dicen por ahí, hacer pan para vender pan, ¿sí? El retorno no es mucho. Esta de acá arriba tiene una inversión de $100.000 aproximadamente, acá, y el retorno son aproximadamente $600.000, ¿listo? Esa idea es esta de acá. ¿Listo? Aquí están los datos exactos, $96.000 de inversión, retorno de casi 600.000. Curiosamente está rechazada, por algo será, ¿sí? Ahí ya serán decisiones de Delysium. Pero estos son ejemplos de cómo se comparan esas ideas. ¿Listo? Entonces podemos tener diferentes ejes. Esos ejes pueden ser el costo, el beneficio o lo que va a retornar, el puntaje estratégico. Recordemos que tomábamos una idea y le asignábamos un puntaje. Entonces vamos a decir, por ejemplo, que en el eje Y nos muestre no los beneficios esperados, sino la puntuación. Ahí está. Ahora, entre más arriba, mayor puntaje. Y así, entonces, Orquestra en este caso le permite a Delysium rápidamente eh, comparar esas ideas y si, por ejemplo, alguna idea va a cambiar, se requiere un nuevo costo, pues el autor de la idea va y alimenta la información en tiempo real y eso pues aquí se actualiza. ¿Listo? De esa manera, la PMO o los equipos de coordinación se quitan un poco esa carga que es vaya, persiga a la gente, pregúntele, muéstrele el Excel, dígame cuánto es, venga, se lo diligencio acá y roguemos que este valor no cambie la semana entrante porque si no me toca volver a buscarlo, en fin, ¿listo? Entonces, aquí tenemos ya el escenario de ideas, las ideas, algunas se podrán rechazar, aprobar, etcétera. Ese flujo por el que pasan las ideas, ¿sí? Digamos que en el caso de Delysium, una idea nace del estado borrador, luego pasa a en espera, luego de ahí pasa a rechazada o aprobada, ¿sí? Ese digamos que es el flujo que sigue Delysium. Eso también se puede manejar en la herramienta y eso hace referencia a esta columna que vemos acá. Ese es el estado por el que se encuentra cada idea. Entonces, vamos a salirnos del- de esta vista que me compara las ideas para irnos otra vez al listado de ideas. Ya no, o sea, no vamos a analizar escenarios de ideas, sino vamos a volver a las ideas como tal, ¿sí? O sea, el objeto que con el que vamos a trabajar no son escenarios, sino van a ser ideas. Entonces, permítanme aquí carga, listo. Entonces voy a volver acá. Este navegador de esos objetos es muy útil, la verdad, porque yo como PMO, como directivo, puedo saltar de un objeto a otro. Digo, bueno, hábleme de los proyectos, hábleme de los riesgos, hábleme de los entregables y todos los otros objetos que vimos acá. Por ahora nos queremos concentrar en ideas, entonces aquí están, ¿sí? Yo podría, y estábamos hablando del estado, ¿listo? Las ideas pasan por un estado, ¿sí? Algunas, o esta, por ejemplo, está en estado borrador, esta fue aprobada, esta quedó en espera y así. Yo aquí, por ejemplo, podría filtrar todas las que están en espera, ¿listo? Entonces vamos a decirle a Orquestra que este listado me coloque lo que está acá en espera. ¿Listo? Ahí selecciono la opción
y el listado se me va a acomodar pues de acuerdo a esos filtros que yo coloque aquí arriba. ¿Listo? Aquí vemos, por ejemplo, una idea de hacer una aplicación móvil de e-learning, también la propuso Samantha. ¿Listo? Vamos a entrar en ella porque quiero mostrarles cómo funciona la parte de las aprobaciones y cómo llevar una idea por cada uno de los estados. ¿Listo? Es más, de hecho, yo voy a ir otra vez a la idea del snack porque allá tengo una imagen que nos puede servir. Entonces, aquí en el buscador voy a colocar snack y orquestra me va a mostrar los objetos, sean ideas, proyectos, actividades, etcétera, que tienen esa palabra. Entonces, aquí ya está la idea del snack. ¿Listo? Hago clic ahí, voy a navegar a esa idea. Con esto, pues, quería o quiero chicanear y les prometo que no estaba en el guión, ¿sí? Se los aseguro, no estaba en el guión de esta demo que estamos haciendo. Quiero chicanear el tema nuevamente, la experiencia de usuario. Hago clic acá, busco, me sale el objeto, le hago clic y navego al objeto. Y entonces no tengo que hacer 50 clics para llegar al riesgo de la tarea, del proyecto, del portafolio, tal. Listo, aquí llegué a la idea del snack. Lo que quería mostrarles es aquí la pestaña documentos. Listo, y en documentos yo coloqué un enlace con un flujo que muestra el flujo de aprobación. ¿Listo? Esto es meramente informativo. Este es un enlace a una página de orquestra en donde yo puedo configurar ese flujo por el que van pasando las ideas. ¿Listo? Yo les decía que en el caso de Delicium, una idea se crea en el estado borrador. De ahí pasa a un estado en revisión. De ahí pasa a dos estados, o aprobado o rechazado. ¿Listo? Ese es el flujo, así sencillo. ¿Listo? Esos flujos se pueden personalizar en la herramienta y ese flujo específicamente es este de acá. Entonces, hice clic en el enlace que tenía ya en la sección documentos. Ese enlace me lleva pues a la página que apunte ese enlace. Puede ser SharePoint, OneDrive. En este caso, me lleva a esta página y quise entrar a esta página porque quiero mostrarles cómo está configurado ese flujo de aprobación de ideas en la herramienta. Ese flujo se llama Intake Approval y es este de acá. Voy aquí a darle un poco más de espacio, así, listo. Y este es el flujo que para Delicium le funciona, ¿sí? Pero esto es personalizable, entonces miren que la idea entra a estado borrador, de ahí cuando ya esté en estado borrador, el autor la envía para revisión, pasa al estado de ser aprobada, ¿sí? O el estado de revisión, de ahí o se aprueba o se rechaza, o incluso, de este no me acordaba, se coloca en espera. ¿Listo? Entonces esto de pronto les puede servir para inspirarse en ese proceso que quieran hacer para gestión de ideas. Borrador, en revisión, aprobada, rechazada o puesta en espera. ¿Listo? Todo esto, pues como les digo, se puede configurar. En el caso de Delicium, así funciona. Y las ideas aprobadas se pueden convertir en proyectos, que ya es otro objeto que se maneja en la herramienta, que tiene otro universo de funcionalidades, incluso muchísimas más de las que les mostré en esta hora. Nos quedan ya 4, máximo 5 minutos, entonces no sé si tienen inquietudes, dudas, comentarios, siéntanse libres de abrir el micrófono, levantar la mano. Walter, no sé ahí si me ayudas con la coordinación de las dudas, en caso que hayan.